Me decían era eso, que estaban ya buscando a los familiares de más mujeres para que pudieran acudir a la fiscalía a reconocer a sus víctimas o algunas de las pertenencias de sus víctimas. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos a los asesinos seriales más aterradores de Latinoamérica desde el 2001 hasta el 2025. El orden está dado por su fecha de arresto o último crimen conocido. 2001, el psicópata de Alto Hospicio. Los casos eran parecidos. Se les perdía la pista cuando iban rumbo a sus colegios. Así, de a poco, crecían las denuncias por presunta desgracia. En el sector de Alto Hospicio, cerca de Iquique, están tocando todas las puertas. Julio Pérez Silva les quitó la vida a 14 mujeres jóvenes entre 1998 y el 2011, casi todas menores de edad. Fue conocido como el psicópata de Alto Hospicio y es el asesino en serie más prolífero en Chile, además de ser uno con las sentencias más longevas en el país. No mató cuando era más joven. ¿Por qué tenía que matar a una niña cuando tenía más edad? Fue capturado el mismo día en el que su última víctima logró escapar y está condenado a cadena perpetua sin derecho a beneficio hasta el año 2071. 2002, Gustavo Adolfo Parada Morales. Conocido como El Directo, la historia de este criminal comienza a la tierna edad de 17 años y fue culpable de cometer 17 asesinatos como líder mara de Pana di Locos. Se fugó poco después de su primer arresto y supuestamente se rehabilitó. Aunque intentó formar una vida tranquila fuera de la cárcel, regresó por el mismo crimen y en total se cobró la vida de manera brutal entre 7 y 17 personas. Fue asesinado este lunes al interior del penal de San Miguel. El ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, explicó que la muerte del reconocido líder de pandillas pudo ocurrir por una pugna entre estos grupos. 2003, Pedro Rodríguez Filo. Luego fue liberado en 2018. Se convierte en un exitoso youtuber como comentarista de crímenes. Tiene hasta hoy 200.000 seguidores. Este criminal tiene una historia particular, ya que según él solo atacaba a narcotraficantes, abusadores, asesinos y acosadores de menores. Aunque se le pudieron comprobar solo 71 personas, él mismo asegura haber tenido más de 100 víctimas, entre los que se encontraban convictos durante el tiempo que estuvo en prisión. Su vida terminó de forma violenta, cuando unos sujetos no identificados lo atacaron frente a su residencia en el 2023. Vamos a fijar nuestra mirada primero en Brasil. La verdad que han dado muerte al mayor asesino serial de ese país. Se trata de Pedro Rodríguez Filho, más conocido como Pedrinho Matador. 2004, Gilberto Chamba. Su nombre completo es Gilberto Antonio Chamba Jaramillo y el pueblo ecuatoriano lo apodó el monstruo de Machala por la brutalidad de sus crímenes en la provincia de El Oro. Atacó a 10 mujeres, de las cuales 8 fueron sus víctimas mortales. Fue gracias a una de las sobrevivientes que las autoridades pudieron dar con él. Gilberto, que había estado planeando el ataque, se acerca al coche tranquilamente y presta ayuda a Ana. Sí que se queda un poco sorprendido cuando ve a su amigo ahí con ella, entonces parece cambiar de plan rápidamente. Como no lo atraparon, huyó a España, donde cometió su último crimen y finalmente tuvo que enfrentar las consecuencias de sus terribles actos. 2005, el asesino del arco iris. El 23 de enero de 2006, la capital mexicana vio por primera vez el rostro del asesino serial que durante 2 meses atentó contra jóvenes de forma impune. Al igual que otros asesinos seriales conocidos como John Wayne Gacy y Robert Verdela, Raúl Ociel Marroquín está diagnosticado con sociopatía y sigue cumpliendo su sentencia al día de hoy. Es culpable de haber terminado con la vida de 4 personas, de las cuales había secuestrado a 6, y su motivo presuntamente podría ser su homosexualidad reprimida. Me avergüenza, pero no puedo echar el tiempo para atrás. Como dije, lo único que me queda, pues tal vez el único sentido que le encuentro tal vez a mi vida ya sea mantenerme vivo hasta que Dios quiera y pagar. Había formado parte del ejército como médico militar y alcanzó el grado de sargento segundo, por lo que utilizó su experiencia adquirida durante este tiempo para atacar a sus víctimas. 2006, la Mata Viejitas.
Portadora del nada halagador récord de la condena más larga que se haya dictado en México, Juana Barraza Samperio está recluida por 16 crímenes, aunque se estima que podría ser culpable hasta de 40. La sentencia que me dieron primero fueron 700 años 59 días. No sé quiénes vaya a vivir esos años. Al paso que yo voy, no creo. Se ganaba la confianza de sus víctimas, mujeres entre los 60 y 100 años, y luego las atacaba cegada por el odio que le tenía a su madre. Aunque en un principio confesó todo, tiempo después se retractó y dijo no ser culpable de sus crímenes. Yo digo, ¿por qué la ley es tan cruel? ¿Por qué nos tienen aquí a las que en verdad ni siquiera lo hicimos? Y los que en verdad lo hicieron andan allá afuera. 2007, el caníbal de la Guerrero. De acuerdo con su perfil psicológico, este sujeto tenía un resentimiento hacia las mujeres y no sentía culpa o arrepentimiento al cometer sus homicidios. El autodenominado poeta José Luis Calva Cepeda levantó sospechas entre sus conocidos sobre su culpabilidad en algunas desapariciones. Sin embargo, no se pudo hacer nada sino hasta que también se dejó de saber del paradero de Alejandra Galeana Garavito, tras haber estado con él. José Luis Calva Cepeda también era investigado por la muerte de otras 2 mujeres, quienes también aparecieron desmembradas, una en el Distrito Federal y otra en Chimalhuacán, Estado de México. Cuando la policía allanó el domicilio de Calva, ubicado en la colonia Guerrero en Ciudad de México, de ahí su apodo, encontraron los restos de su exnovia en un sartén y algunos restos en un plato, al parecer listo para comer. 2008, el maníaco de Guarulhos. Leandro Basilio Rodríguez fue el terror del municipio de Guarulhos, en su natal Brasil, en donde atacó a por lo menos 5 mujeres entre el 2007 y 2008. Aunque confesó haber cometido alrededor de 50 asesinatos a lo largo de varios años. Leandro Basilio Rodrigues é conhecido como maníaco de Guarulhos. Ele já havia sido condenado por dos assassinatos a 25 anos de prisão. Fue condenado a más de 100 años de prisión únicamente por los crímenes que se le pudieron comprobar, y el caso se volvió muy conocido en su país cuando salió en un programa llamado En Nom da Justiça. 2009, William Dathan Holbert y Laura Michelle Reese. Aunque estadounidenses, estos inmigrantes atacaron a todas sus víctimas en la provincia de Bocas del Toro, en Panamá. Juntos se acercaban a otras parejas del mismo origen, a quienes le ofrecían su amistad y posteriormente les quitaban la vida para quedarse con su dinero. I'm incarcerated in the Republic of Panama. I have been in prison for 11 years. I was put in prison for kids. I was a cartel hitman here in all of Central America, specifically in Panama. Ambos mancharon este paraíso latinoamericano con la sangre de 5 personas, por las cuales Wild Bill, como se le conocía a Holbert, y Laura fueron condenados a 47 y 26 años de prisión respectivamente. 2010, Marcos Antunes Trigueiro. El exconductor brasileño acusado de ser un asesino en serie cometió sus crímenes en las ciudades de Contagem y Belo Horizonte, en donde atacó y les quitó la vida a 5 mujeres entre el 17 de abril del 2009 y el 26 de febrero del 2010. La policía se dio cuenta de que rastreaba los teléfonos celulares de sus víctimas y él mismo confesó sus crímenes en su detención en Minas Gerais. Las autoridades reportaron más tarde que al menos 3 mujeres habían escapado de Antunes y lo habían denunciado. Porque hoje, esses anos que eu tô preso, eu descobri a verdadeira paz, a verdadeira... Você ainda ouve vozes? Não. Você tem medo de voltar a ouvir essas vozes? No. 2011, Tito Ochoa Valer. El peruano Ochoa Valer es conocido también como el Tenuche del Manu y Barba Azul, y fue condenado a 24 años de prisión por sus crímenes. El asesino en serie enamoraba a sus víctimas y después las atacaba mortalmente, y solo lograron dar con él gracias a que una mujer encontró un cuerpo prácticamente irreconocible en Arequipa, que resultó ser una de las víctimas de El Tunche. Obviamente, Tito Ochoa Valer respondió la llamada y siguió con su pantomima como si nada, y en esta ocasión les dijo de que él se encontraba en la ciudad de Trujillo, pero Rosa, la madre de Flor, fingió que ella no sabía nada. Aunque insistió en que era inocente, la evidencia fue contundente. 2012, los caníbales del Pernambuco.
Se alguém assassinasse a sua mãe e se alimentasse da carne dela, como é que você classificaria essas pessoas? Seriam monstros? Seria, com certeza. É o que você fez, Bruna. Eu sei. Jorge Beltrao Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires da Silveira y Bruna Cristina Oliveira da Silva conformaban una pequeña secta apocalíptica que atacó a 3 mujeres jóvenes en Pernambuco, con la idea de que podían salvar al mundo si les quitaban la vida. Era sistema de purificação. Purificar para não deixar aquela carne apodrecer, aquela carne ficar imprópria para o consumo. Negromonte, el líder, fue diagnosticado con esquizofrenia y convenció a las otras 2 mujeres en participar en los crímenes haciéndolas sus amantes. Sobra decir que parte del extraño ritual fue utilizar algunos de los restos en bocadillos que después les vendieron a compradores incautos. 2013, Elías Calvimonte Vázquez. Sus víctimas fueron mujeres jóvenes de entre 15 y 22 años en Cochabamba, a quienes golpeaba con objetos contundentes y las hería de muerte. Es conocido como el taxista feminicida debido a su oficio, que aprovechaba para encontrar a sus víctimas. Sus conocidos le atribuyeron su repentino sprint de crímenes a la pérdida de su madre, quien había ejercido mucho control sobre él en su infancia y a quien, según él, seguía viendo después de muerta. Tras sus crímenes fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indultos. 2014, Tiago Henrique Gomes da Rocha. A série de mortes logo acendeu alerta para a população. Fiquei com bastante medo. Pasaba una moto, ya ficaba asustada, no quería recibir a ninguém na minha casa. Conocido también como el maníaco de Goiânia, confesó haberles quitado la vida a 39 víctimas, la mayoría mujeres, entre el 2011 y el 2014. Sus objetivos en un principio eran trabajadoras sexuales y hombres sin hogar, pero después cambió su modus operandi y perseguía exclusivamente a mujeres que manejaban motocicletas durante la noche. ¿Cómo es que você escolheu a sua vítima, sua primeira vítima? De forma aleatória. Es uno de los crímenes que más ha conmocionado a Brasil y finalmente Enrique fue condenado por 29 asesinatos. 2015, Adrián Arroyo Gutiérrez. Conocido también como el psicópata del sur o el mata indigentes, este costarricense se cobró la vida de entre 6 y 11 mujeres en varios barrios de la capital, San José. 2 agentes del organismo de investigación judicial fueron llamados a colaborar en el departamento de homicidios. Esto debido a que en el país comenzó una ola de asesinatos. Para encontrarlo, la policía tuvo que ofrecerles protección a las trabajadoras sexuales de la zona en la que habían sucedido los crímenes a cambio de que les dieran información que condujera a la detención de Arroyo Gutiérrez. Compararán sus fluidos con los encontrados en los cuerpos de las víctimas. La detención se realizó mientras el sujeto ingresaba a un búnker donde se encontraban varias mujeres, incluso una de ellas lo identificó. Finalmente fue condenado a 110 años de prisión por 6 asesinatos y 2 abusos, pero finalmente solo se le pudieron dar 50, pues este es el máximo de años que avala la legislación de Costa Rica. 2016, Jairo Díaz Aragón. Este inmigrante nicaragüense ilegal cometió varios crímenes horripilantes tanto en Nicaragua como en Costa Rica, por los que se le conoció como el asesino de Dota. Autoridades costarricenses informaron sobre la captura de Jairo Díaz Aragón, de 37 años, de nacionalidad nicaragüense, como el principal sospechoso de la atroz cometido contra una familia nicaragüense radicada en Costa Rica en días pasados. En el 2015 acabó con una familia entera de 4 integrantes de manera tan brutal que es difícil describirlo de cualquier forma que no te ocasione pesadillas. Tras este crimen le quitó la vida también a un hombre de 45 años y cuando lo atraparon iniciaron las sospechas de que tenía otras 3 víctimas, entre las que se encuentran su propia madrastra y una nieta. 2017, Rudy Francisco Quiroa. Conocido como el Destructor, este líder pandillero de una agrupación de la Mara, Salvatrucha, les quitó la vida a 6 trabajadoras sexuales en Guatemala. Lideró la ejecución de un conductor de autobús y atacó a 2 empleados de autolavado. Aunque fue condenado a más de 50 años en conjunto por sus crímenes, la policía sospecha que antes del 2016 habría atacado a más personas de las que se conoce.
2018, Agustín Ramón Martínez Martínez. Mejor conocido como el soldado israelí, fue un impostor y asesino serial paraguayo que les arrebató la vida a por lo menos 6 personas. Se intentaba deshacer de los cuerpos de sus víctimas una vez que les disparaba, y él mismo declaró que en realidad era un mercenario israelí cuyo nombre verdadero era Yael Yamil Oskiski, pero nunca aportó pruebas para confirmarlo. Él hizo muchos homicidios, especialmente en la zona de Paraguarí. Él era de Santa Rosa, Misiones. En el 94 me acuerdo bien que ya hizo un asesinato en Capucú. Aunque su última detención y asesinato fueron en el 2018 y fue sentenciado más tarde a 40 años de prisión, falleció el 18 de mayo del 2024 de un ataque cardíaco. 2019, monstruo de Toluca. Jessica Guadalupe Jaramillo desapareció el 24 de octubre del 2019 y sus familiares lograron localizar su celular en la residencia de su compañero de universidad, Óscar García Mendoza. Es Óscar García Guzmán. El monstruo de Toluca. Así es. Mató a 6 personas y comenzó su serie de asesinatos cuando tenía 16 años. Desgraciadamente, él terminó con su vida y luego escapó, pero aprovechó cada oportunidad que tuvo para publicar burlas en sus redes sociales y confesiones sobre más mujeres a las que ultimó. Una vez en prisión durante una conversación con su madre, confesó 2 crímenes más, uno de los cuales había sido contra su propio padre. Todo lo que dije, pues sí es neta. ¿Para qué te choreo? O sea, si yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio. 2020, el psicópata de Copiapó. Aunque fue condenado a 24 años de prisión en el 2005, lo liberaron en el 2017 por buena conducta. Y 2 años después terminó con la vida de un activista por los derechos trans. Ha sido descrito como uno de los asesinos más feroces y sanguinarios de la historia policial chilena. No por nada el Ministerio Público está solicitando que sea condenado a 3 penas de presidio perpetuo calificado. No conforme con eso, desapareció a una adolescente unos meses después y luego le quitó la vida a una mujer boliviana. Hasta ahora, el mayor misterio en este caso es el paradero de la más joven de sus 3 víctimas, Catalina Álvarez, de solo 16 años de edad. Hugo Pastén finalmente fue condenado a 3 cadenas perpetuas en el 2020, que sigue pagando en la actualidad. 2021, el caníbal de Atizapán. Fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana durante la pasada administración panista. Aquí lo podemos ver incluso en una foto que tenía él junto con la alcaldesa panista en aquel entonces. Andrés Filomeno Mendoza Celis, un hombre de más de 70 años de edad que vivía al norte de la Ciudad de México, era considerado un buen vecino y una excelente persona. En realidad era un asesino serial y no fue descubierto sino hasta que desapareció la esposa de un oficial, quien entró a su residencia y descubrió una escena de pesadilla. Esto que estamos viendo, Paco, son imágenes de fotografías Polaroid. Después de asesinarlas, las fotografiaba así. Llevaba el registro de cada uno de sus crímenes. En su patio trasero había enterradas aproximadamente 20 personas y nadie se dio cuenta durante décadas. 2022, Greg Román. Dar a conocer que han sido detenidos los 2 presuntos autores del feminicidio de Viridiana Moreno, ocurrida en el estado de Veracruz. Viridiana Moreno Vázquez salió de su domicilio con el fin de encontrarse con una persona que supuestamente le daría trabajo y jamás se le volvió a ver con vida. En un principio las autoridades dijeron que la tenían resguardada, pero con el pasar del tiempo, el culpable de su asesinato salió a la luz. El día de los hechos, el 18 de mayo, Viridiana sale de su domicilio, se traslada al Hotel Bienvenido. Ella, como pueden apreciar, lleva una blusa de cuadros. Tras una investigación más a fondo, se supo que el autor del crimen, Greg Román, en realidad tenía por lo menos 2 víctimas en su haber y era sospechoso de otras 5, a quienes citaba con la falsa promesa de darles empleo para luego quitarles la vida. 2023, el descuartizador de Puntas Arenas. Aún siendo menor de edad, Adalio Mancilla Quinchamán le quitó la vida a una persona en el 2009, motivo por el que terminó en el penitenciario Ríos de los Ciervos. Pide perdón a los familiares, aunque yo sé que no me van a perdonar, pero
que me arrepiento de corazón. Posteriormente y ya en libertad, atacó mortalmente a un hombre en el 2015 debido a que éste había intervenido en una discusión que Adalio estaba teniendo con su pareja, a quien hirió de gravedad. Esta vez agredió a su compañero de celda. Efectivamente, en la madrugada del día de hoy, el interno que usted comentó atentó contra otro interno en la celda, en la cual el interno fue derivado al servicio de urgencia. Su última víctima fue en el 2023, un hombre a quien le quitó la vida y cuyos miembros intentó esconder para no ser acusado del crimen. 2024, el feminicida de Iztacalco. Luego de la audiencia de hoy, Miguel quedó bajo prisión en el reclusorio Oriente durante los próximos 6 meses de investigación complementaria. Esto solo por el feminicidio de esta joven, la agresión contra su madre. Miguel Cortés Miranda falleció en abril del 2025 en prisión antes de ser condenado por sus crímenes. Fue atrapado por la madre de su última víctima, María José, quien era su vecina en la alcaldía Iztacalco, en Ciudad de México. Tras hacer una búsqueda en su hogar, la policía encontró evidencia de que en realidad estaban tratando con un asesino serial, quien se cobró a su primera víctima en el 2012. Que en su departamento fueron encontrados huesos, un serrucho, libretas, identificaciones de varias mujeres, sangre y celulares. Es decir, podría tratarse de un feminicida serial. Se fue sin un juicio, aunque al menos ahora las familias de las mujeres a las que les arrebató la vida ya conocen el destino de sus seres queridos. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ahora sí, vayamos al final. 2025, Matías Jurado. Bueno, se cruzó con esta mala persona y queremos que se esclarezca todo, que pueda salir a la luz y como siempre decimos que gracias a él salió todo esto. Este argentino de nombre Matías Emilio Jurado es conocido con el apodo de El Machetero o el coleccionista de huesos. Pero sobre explicar el porqué de ambos apodos, fue gracias a las cámaras de seguridad en las calles que se pudo localizar a este criminal, y su propio sobrino de 16 años con quien vivía fue el clavo final en su ataúd. El número de víctimas podría ser hasta de 40 personas, convirtiéndolo en uno de los mayores asesinos seriales de Argentina. ¿Qué piensan hoy por hoy de Matías Jurado? No tengo palabras. ¿A cuál de estos criminales ya conocías? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de Watch Mojo Español.